Muy bien. Entonces, como les dije, vamos a ver el movimiento de proyectiles. Entonces, cabe destacar aquí primero que este tipo de movimiento es un movimiento compuesto. ¿Qué quiere decir? De que este movimiento de proyectiles tiene un movimiento horizontal y también tiene un movimiento vertical. Es decir, que los objetos que se mueven a través de este, en el mismo momento en que se va moviendo horizontalmente y también verticalmente. Para esto, pues, se utiliza como referencia el plano cartesiano. Recordemos que entonces, hablando de plano cartesiano, X es nuestro eje horizontal y Y es nuestro eje vertical. Es decir, que entonces el movimiento compuesto horizontalmente vamos a llamar X y verticalmente vamos a decir Y. Entonces nosotros ahí tenemos, ¿verdad? Que el objeto se mueve en X y se mueve en Y. Ahí ya estamos traduciendo. Ahora, para que esto se dé, el objeto debe de ser lanzado con un ángulo, ¿sí? El objeto debe de ser lanzado con un ángulo y definitivamente una velocidad, ¿verdad? El hecho de que se dé entonces esto, qué es lo que va a ocurrir? Entonces entonces, ahí pues ustedes ven la imagen del borrador, ¿verdad? Solamente para describir el objeto. Entonces, lo que va a suceder acá es de que al momento de que este objeto es lanzado, este va a comenzar una trayectoria de la siguiente manera. Va a llegar a un punto máximo y después va a volver a caer. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues ahí se describe una trayectoria, ¿verdad? Y a esa trayectoria se le llama trayectoria parabólica. Entonces, voy a escribir acá. El movimiento de proyectiles tiene una trayectoria parabólica. ¿Sí? Parabólica. ¿Y qué es una trayectoria parabólica? Es una parábola. Bueno, más o menos vamos a colocar aquí cómo se vería esa trayectoria. Sería más o menos de esa manera. Entonces, tenemos ahí. Esa va a ser la trayectoria que va a seguir, ¿verdad? Ahora, la velocidad nosotros sabemos que es un vector, definitivamente, ¿verdad? Sabemos que es un vector. Entonces, ese vector, como estamos viendo, tiene un ángulo. Entonces, va a tener una componente en X y una componente en Y. Entonces, aquí vamos a llamar a esta velocidad, velocidad inicial. Entonces, la velocidad inicial, y aquí ya van las ecuaciones, ¿verdad? Entonces, la velocidad inicial en X, y va a haber una velocidad inicial en Y. La velocidad inicial en X está como una componente, y entonces es la velocidad por el coseno del ángulo. Y la velocidad inicial es la velocidad
por el seno del ángulo. En todo el momento, si por ejemplo esa velocidad fuera 65 metros sobre segundos y el ángulo fuera de 37 grados. Al inicio tiene eso, ¿verdad? Entonces, la velocidad como vector tiene esa magnitud, pero esa velocidad va a ir cambiando definitivamente. ¿Esto debido a qué, verdad? Entonces, vean, vamos a hablar de qué tipo de movimiento vamos a tener verticalmente y qué tipo de movimiento vamos a tener horizontalmente. Horizontalmente nosotros vamos a tener un movimiento con velocidad constante. ¿Sí? Eso es horizontalmente. Es decir, que la velocidad, vamos a decirlo así, la velocidad inicial en X es igual en todo el trayecto. O sea que al final, la velocidad inicial en X va a ser igual, ¿verdad? A la final. Entonces, normalmente pues se va a omitir el uso de I y de F para describir velocidad inicial en X y velocidad final en X, porque la velocidad es constante. Como tenemos una velocidad constante, estamos hablando de que entonces el objeto horizontalmente se está comportando en movimiento rectilíneo uniforme. En este caso, en el caso de movimiento rectilíneo uniforme, nosotros tenemos las siguientes ecuaciones. Entonces, la velocidad en X, como la distancia, lo único que aquí lo vamos a llamar X, dividido el tiempo. Y aquí vamos a colocarle tiempo de vuelo. Ahora tenemos también, si yo quisiera, X, desde esto va a ser la velocidad en X por el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo va a ser igual a X, que es la distancia horizontal, dividido la velocidad en X. Bueno, ahora, hablando de X, va a tener un nombre específico. X se conoce como alcance, ¿sí? X es el alcance, o sea, es la distancia total que el objeto va a alcanzar después de haber sido lanzado. Entonces, X es alcance. Entonces, aquí cuando dice X igual a velocidad en X por el tiempo de vuelo, ya dijimos ese es tiempo de vuelo, eso ya lo sabíamos del movimiento vertical. Entonces, este es alcance. El alcance es igual a la velocidad en X por el tiempo de vuelo. Bueno, entonces eso es horizontalmente. Ahora, verticalmente, nosotros ya debemos de saber qué tipo de movimiento es. Definitivamente, verticalmente va a intervenir algo muy importante. Y es que verticalmente nosotros tenemos una aceleración. ¿Cómo se llama esa aceleración? Se llama aceleración de gravedad. ¿Sí? Eso es verticalmente en Y. En el momento en que el objeto va subiendo, ¿verdad? Como va en contra de la aceleración de gravedad, entonces en el primer trayecto, la gravedad tiene un valor negativo. Y en el segundo trayecto, como el objeto ya va bajando, va a favor de la aceleración, entonces la aceleración de la gravedad va a ser positiva. Noten, tal vez mi gráfica no está así muy ideal, pero noten que el movimiento parabólico es simétrico. Es decir, la misma forma que describe al subir es la misma forma que describe al bajar. Entonces, aquí vamos a ir encontrando algunas igualdades. Eso quiere decir de que el tiempo que tarda en subir
es igual al tiempo que tarda en bajar. Y a la suma de estos dos es a lo que nosotros llamamos tiempo de vuelo. Como es igual, entonces eso quiere decir que el tiempo de vuelo se calcula como 2 por el tiempo. Como es el mismo, vamos a omitir tiempo de subida y tiempo de bajada. Simplemente tiempo porque es el mismo. Bueno, en este punto en donde estoy colocando ahí, hay una velocidad en Y. Y esa velocidad en Y es 0, ¿sí? Esa velocidad es 0. ¿Por qué es 0? Porque como el objeto va subiendo y la aceleración es negativa, entonces la aceleración está causando una disminución en la velocidad. Pero la gravedad, ojo, solo afecta el movimiento vertical. El movimiento horizontal no lo va a afectar, solamente el movimiento vertical. Entonces, a este punto también lo vamos a llamar altura máxima. Que nosotros entonces lo vamos a marcar como Y, porque estamos hablando de posición en Y máxima. Aquí, en este movimiento, se van a aplicar las ecuaciones que ya teníamos de movimiento vertical. ¿Verdad? Entonces, con la diferencia de que aquí vamos a ir nombrando nosotros como velocidad inicial en Y, porque esa es la componente que nosotros vamos a estar utilizando. Entonces, tenemos ahí. La posición máxima la vamos a poder encontrar de diferentes maneras. Y una de ellas tomando como de parte aquí, ¿verdad? Haciendo como que el objeto va a caer. Entonces la velocidad ahí sería 0. Tomando en cuenta ahí que la velocidad sería 0, entonces la altura máxima es la aceleración de gravedad por el tiempo al cuadrado dividido 2. Esto es tomando en cuenta velocidad igual a 0. Ahora, si nosotros vamos a tomar en cuenta la velocidad que vamos a tomar desde el punto de inicio, nosotros vamos a tener que utilizar la ecuación que nos dice la velocidad inicial en Y por el tiempo más la aceleración de gravedad por el tiempo al cuadrado dividido 2. Esto es con respecto entonces a la altura. Velocidades. En cada uno de los momentos ahí va a haber una velocidad, que es el vector. Y ese vector siempre va a tener las dos componentes. Si yo quisiera calcular ahí, tanto la componente en X como la componente en Y, ya hablamos que la componente en X va a ser la misma, porque es constante. La componente en Y sí va a cambiar. Si yo quisiera calcular una velocidad en algún punto que no sea la altura máxima, porque ya sabemos que es 0, entonces sería la velocidad inicial en Y más la aceleración de gravedad por el tiempo. Definitivamente, entonces también necesitamos ecuaciones para el tiempo, ¿verdad? Entonces, el tiempo, una de las ecuaciones es la velocidad final en Y menos la velocidad menos la velocidad inicial en Y dividido la aceleración de gravedad. Esta es una de las ecuaciones. Ahora, tomando en cuenta velocidad inicial como 0, o sea, en este punto máximo,
tomando en cuenta ahí, porque ahí la velocidad es cero, entonces podríamos encontrar el tiempo por medio de un radical, que sería 2 veces la altura máxima, ¿sí? Cabe destacar eso, que es la altura máxima, dividido la aceleración de gravedad. Cabe destacar de que ahí la aceleración la debemos de tomar positiva porque si no, no nos va a dar un resultado. Entonces, esas son algunas de las ecuaciones que nosotros vamos a necesitar para poder resolver. Entonces, ¿con qué nos vamos a quedar el día de hoy? Entonces, nos vamos a quedar entonces ahí con que entonces el movimiento de proyectiles es ahí un movimiento compuesto por dos dimensiones, por la dimensión X y por la dimensión Y. Que en X la velocidad es constante y en Y pregunto, ¿la velocidad será constante en Y? No, No, ¿verdad? No es constante. Porque como hay aceleración de gravedad. Muy bien. Entonces, tal vez una última ecuación que ahí es bien importante porque sí nos ayuda a resolver algunas situaciones. La voy a colocar por acá. Velocidad final en y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado más 2 por la aceleración de la gravedad por la posición, como decir, y final menos y inicial. Si solamente se conociera la altura, entonces ahí con eso, ¿verdad? Pero esta ecuación es la ecuación del movimiento vertical, ¿verdad? Así la vamos a conocer. Solamente me indican si ya copiaron para entonces poder ahí resolver al menos el día de hoy un problema. ¿Ya copiaron? Todavía no, profe. Entonces doy un momento ahí para que lo puedan hacer.
Muy bien, ¿ya lo copiaron?